Puede resultar duro de escuchar, pero lo que vamos a abordar en este capítulo de A Contracorriente nos interpela de manera directa. Hoy os invitamos a adentraros en una realidad violenta y cruel, con demasiada frecuencia silenciada, que viven millones de mujeres en todo el mundo. Quizá os preguntéis, ¿y qué tengo que ver yo con todo esto? Bueno, pues lo cierto es que las violencias contra las mujeres no son hechos aislados ni realidades lejanas, son parte de un sistema que atraviesa fronteras. Desde los hogares hasta los espacios públicos, desde el ámbito digital hasta los territorios en disputa, las mujeres enfrentan agresiones físicas, simbólicas, económicas y ambientales, que se sostienen en desigualdades históricas y estructuras de poder que todavía hoy en día parecen inamovibles. En los últimos meses, un grupo de comunicadoras vascas tuvimos la oportunidad de viajar a Honduras y escuchar historias de resistencia, de dolor y de esperanza. Historias que se repiten, quizá con distintos matices, en muchos lugares del mundo: migraciones forzadas, criminalización, feminicidios, despojo de tierras, amenazas. Son violencias que se entrelazan y que revelan un patrón global. Los cuerpos de las mujeres y sus territorios siguen siendo vistos como espacios de control, disputa y explotación. Bienvenidas y bienvenidos a Contracorriente, el podcast de Alboan, un espacio para mirar el mundo con ojos críticos y con el compromiso firme de no quedarnos indiferentes. En un mundo que sigue corrientes, nosotras las cuestionamos. A Contracorriente, el podcast de Alboan. Honduras es un país donde defender la tierra puede costar la vida, donde emigrar se convierte en una apuesta desesperada y donde ser mujer implica cargar con violencias que empiezan en el hogar y además se multiplican en el camino. Y desde 2020, vamos con un dato, al menos 1.780 mujeres han sido allí asesinadas, lo que equivale a una víctima cada 28 horas. La impunidad alcanza el 95% de los casos. Karen Paredes, bienvenida a Contracorriente. Vienes recién aterrizada de Honduras, periodista, comunicadora social de Radio Progreso. Bueno, ¿cómo estás para empezar? Bien, Acabas África, de aterrizar. un gusto poder estar en este espacio, estar a contracorriente, como vamos en la vida, en la cotidianidad siempre. ¿Qué implica ser mujer en Honduras? Hablaremos de todo tipo de violencias, pero ya que te tenemos aquí, nos gustaría centrarnos primero en Honduras, pero luego abrir ese abanico, dentro de la medida de posibilidades que se pueda entre las dos, de cuáles son las violencias que afectan directamente a las mujeres. Por eso empiezo preguntándote qué implica ser mujer en Honduras. Bueno, implica jugarse la vida cotidianamente desde el ámbito público, privado, en la familia, en el trabajo, en un país con muchas deficiencias en cuanto a temas de seguridad en general, pero sobre todo en el tema de mujeres, porque no hay, digamos, políticas públicas que aporten a un desarrollo integral de las mujeres. Entonces es un desafío el ser mujer en Honduras y el poder cuidarse. Yo creo que ahora tenemos como ese desafío de estar cuidándonos unas a otras, cuidándonos a nosotras mismas, pero sobre todo que los cuidados sean más colectivos, organizados, que estar velando por las demás, ¿no? Es todo un desafío ser mujer en Honduras. Y es un buen arranque centrarnos en Honduras porque es uno de los países donde existe mayor violencia contra las mujeres. Y antes hablaba de datos. Tenemos que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 187 muertes violentas de mujeres. Desde 2020 estamos hablando de 1.780 mujeres que han sido asesinadas y un 95% de casos de impunidad absoluta. Tenemos que hablar del feminicidio como esa expresión máxima de violencia contra la mujer. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay detrás de estas muertes? Bueno, ocurre que no hay una institucionalidad, digamos, que garantice, que priorice la vida de las mujeres. Una institucionalidad que está, bueno, caracterizada por este sistema patriarcal, donde son los hombres, en su mayoría son jueces. Hay un gran desafío por tener un enfoque de género en toda la institucionalidad hondureña y eso pasa por, bueno, creo que también tener voluntad política, ¿no? Para asimilar, para trabajar estas políticas públicas. Y sobre todo porque son hombres quienes están sobre todo siendo responsables del asesinato, de las muertes de las mujeres. Y son normalmente esos hombres también quienes están decidiendo la vida en lo público y en lo privado, lamentablemente. Entonces también deciden sobre la vida de las mujeres. Cuando no hay una institucionalidad fuerte,
no hay investigación y sigue como el ciclo de violencia, ¿no? Nosotras siempre decimos, al parar, al dar con la responsabilidad o llegar al responsable, podemos ir parando ese ciclo, pero si la responsabilidad no recae, si no hay una judicialización, no hay una penalización, entonces se sigue el ciclo y la impunidad sigue reinando, sigue imperando. Las pocas veces donde hay un proceso de judicialización es porque hay una presión súper fuerte, pero además las penas son súper, no sé, a veces hasta insultantes, ¿no? Para las mujeres les ponen con un trabajo comunitario y ves incluso hasta personas que son autoridades públicas mofándose de que un hombre está haciendo trabajo comunitario por haber golpeado a una mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un sistema muy arraigado a nivel, o sea, nacional e internacional, y eso no permite el desarrollo de políticas públicas que realmente aporten para la seguridad de las mujeres. Si estamos hablando de un modelo de masculinidad tradicional que está muy arraigado Claro, sí. en la sociedad. ¿Cómo se vive en Honduras ese modelo? Bueno, lamentablemente, fíjate que es algo interesante porque hay mujeres que, las mujeres somos parte, somos fruto de ese sistema, ¿no? Y a veces que las mismas mujeres también no sepamos el que somos mujeres, personas con derechos, personas que tenemos derecho a que alguien no toque nuestro cuerpo, que alguien no pueda violentarnos. Pero somos violentadas en todo sentido, o sea, desde que nacemos, desde el hecho de tener el lenguaje que se utiliza, ¿no? Entonces, nuestras madres también son producto de eso y nosotras somos producto de eso. Y ese sistema que nos rodea en todo sentido, tenemos que cargar con eso. Desde ahí estamos, digamos, siendo violentadas porque tenemos que cargar con ese sistema. Entonces, es vivir siempre a contracorriente en el día a día como mujeres hondureñas, ¿no? Y tenemos el desafío de ir enseñándole a nuestras niñas, a las jóvenes, pero que no es nada fácil. No es nada fácil porque, como decíamos, es un problema estructural. Sí. Luego analizaremos toda la cadena de violencias que sufren las mujeres en muchos países de Centroamérica, pero también tú hablabas, ¿no?, de las niñas, la importancia de concienciarlas y cuántas violaciones, incluso dentro del seno familiar, abusos sexuales, se tienen que silenciar. ¿Cómo se puede romper ese muro que ya se construye desde la infancia? Porque dentro de la propia familia se producen esos abusos y mejor callar que poner un altavoz, porque igual te señalan. Bueno, mira, yo no sabría decirte cómo romper, ¿no? Porque no es fácil en un ambiente, sobre todo si comenzás con la familia. Yo creo que ahí es donde está uno de las grandes murallas en ese sentido, porque no solo es decir fui abusada o me violentaron en ese sentido, me agredieron en ese sentido, sino es romper también con una forma familiar. Y normalmente si, no sé, tu niña, tu hija, tu adolescente te cuenta una cosa como esta, estás entre rompo la familia, ¿qué pasa aquí? ¿Qué fracturo? Me voy a hacer responsable, ¿no? Y vas a tener a los ojos de toda la familia encima diciéndote por tu culpa o por tu hija, ¿no? Entonces, pero también o sea, tu hija tiene el derecho de decir, mira, pasó esto, me violentaron, o sea, no, eso no está bien. Pero bueno, al menos el crear el espacio de confianza con tus hijas, con las niñas y decirles desde muy pequeñas, tu cuerpo no se toca, por ejemplo. No importa si es familiar, no importa si es conocido, no importa si es vecino o vecina, no importa si es hombre o mujer, no importa quién sea, tu cuerpo no se toca. Pero comenzar como con ese espacio, al menos de identificar los espacios donde también corres peligro. Yo creo que por ahí podríamos comenzar, siempre y cuando también escuchemos. Y el escuchar pasa por asumir una responsabilidad de deducir responsabilidades. O sea, de decir, si esta persona hizo esto, hay que denunciarlo. Pero solo escucharlo por escucharlo es, o sea, cuando vas a una institucionalidad, a un ministerio público en Honduras o en cualquier otro país y decís, fui violentada, vengo a interponer esta denuncia, pero la institución te dice, sí, está bien. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo pasó? Y ta. Pero al final no hay ninguna respuesta
Entonces, no se atiende el problema. ¿Qué hago yo para la próxima? Pues no denunciar, porque va a quedar en nada, ¿no? Entonces, también pasa por esas cosas más cotidianas que llegan a pasar y que tu hija, tu adolescente viene y te cuenta, pero ¿qué haces con esa información? ¿Buscas que esa persona repare el daño? ¿Buscas que esa persona obtenga una responsabilidad por haber hecho esto? Entonces, yo creo que al menos por ahí podemos empezar a hacer un camino. Es difícil, donde tenés familias que también tienen que lidiar con el resto de vida, digamos, en una familia empobrecida, donde no solo lo ataca la violencia, donde una niña no solo es violentada porque fue agredida sexualmente o porque la golpearon, sino también porque no tenés que comer, porque no podés acceder a educación y muchas otras carencias, ¿no? Entonces, o estás en un territorio hostil donde imagínate que la persona que te agrede es parte de una pandilla o parte del crimen organizado, o es incluso una persona que tiene mucho poder en las fuerzas del Estado, en las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Policía, militar, etcétera. Entonces, te enfrentas realmente a todo un sistema que no está preparado para atender las denuncias o atender las violencias a las que nosotras estamos expuestas. Eso te iba a decir, uno de los temas más inquietantes quizás la relación entre el crimen organizado, el narcotráfico y el feminicidio, ¿no? Uh-huh. ¿En qué medida estos grupos están relacionados con con la violencia contra las mujeres? Primero porque las autoridades cuando hacen este tipo de... cuando hacen los registros, ¿no? Primero te dicen lo relacionan directamente con crimen organizado. Encuentran a una mujer asesinada y dicen, bueno, esa mujer fue asesinada porque pertenecía a una mara o pandilla, sin tan siquiera abrir una línea de investigación y corroborar si esto era cierto, ¿no? Porque quizás estás en un territorio que está controlado por alguna mara, por alguna pandilla, o porque todavía no tenés claridad por qué sucedió esto. Pero en los registros, si nos fijamos en las gráficas, el segundo porcentaje más alto son mujeres que han sido asesinadas según las autoridades, por crimen organizado, por su relación con crimen organizado. Pero no está realmente comprobado de que esto sea cierto. Segundo, porque las mujeres seguimos siendo moneda de cambio en los territorios. Y hablando de territorios, es en las ciudades donde hay muchísimo mayor control, o hay zonas rojas, digamos, como nosotros les llamamos allá, donde las pandillas están como muy interiorizadas y están controlando ese territorio. Y las mujeres utilizan a las mujeres tanto para satisfacer sus necesidades, ¿no? Lamentablemente, pero también para que seamos, o sea, personas que llevan y traen, ya sea mercancía, ya sea dinero por tema de extorsión. Somos un blanco fácil, digamos, para poder utilizarnos en su cotidianidad criminal. Entonces, esas relaciones son muy notorias y además porque en Honduras el 52% de la población somos mujeres y mujeres jóvenes, entre 18 a 35 años. Entonces seguimos siendo mayoría y eso significa que en los territorios somos muchas más mujeres y eso es más fácil para quienes están dentro de las redes criminales, pues utilizarnos a su favor. Tenemos que hablar de, claro, en Honduras hay un estado de excepción desde hace tiempo que se va prorrogando y que también justifica muchas de estas violencias. Sí. Bueno, y justifica esas violencias justo desde las personas encargadas de dar seguridad. Que se supone que os tendrían que proteger. Exactamente, pero llegan a tu casa y dicen esto es un allanamiento por alguna denuncia, registran tu casa y te pueden hacer lo que quieran. Ya hay muchas organizaciones que han denunciado, tienen más de 1000 denuncias. Pero no pasa nada con esas denuncias. Eso es lo más lamentable. Pero tienen libre albedrío para poder hacer este tipo de cosas porque el estado de excepción dice que te pueden allanar tu casa, que te pueden arrestar, que te pueden llevar te pueden detener y te pueden llevar a cualquier centro para investigación. Pero no hay realmente un argumento válido que indique por qué te están llevando o cuál es la causa por la cual te están deteniendo y te pueden registrar tu casa, ¿no? Y hay sobre todo mujeres que han sido violentadas en este proceso, pero la institucionalidad dice, lo siento mucho, es parte de,
los protocolos o lo que hay que hacer dentro del estado de excepción, ¿no? Se van a cumplir 3 años ya de un estado de excepción que al final lo único que determina que ha funcionado son las cifras, pero realmente en la cotidianidad la violencia sigue existiendo, generalizada, a toda la ciudadanía, pero sobre todo a las mujeres. Claro, hay una imposición del miedo. ¿Cómo defender los derechos de una mujer cuando el miedo está enraizado? O sea, hagas lo que hagas, estás en el punto de mira por ser mujer. Sí. Yo justo platicaba con una persona y le decía, bueno, yo recuerdo haber disfrutado mi infancia, mi niñez, mi adolescencia incluso, saliendo, jugando en la calle. Sí es cierto que siempre Honduras ha sido un país marcado por la violencia, o sea, por maras y pandillas, antes de meterse al tema del narcotráfico, pero al menos teníamos un poco más de vida fuera, ¿no? Y ahora las niñas y los niños también, o sea, no pueden disfrutar de ese derecho de recrearse y tener un espacio. Entonces, los reducís a espacios más encerrados. Pero también aquí tenés otra carga bastante fuerte que es la digital, ¿no? Entonces, ¿qué están consumiendo? Y muchas veces estas narrativas también están siendo narrativas bastante violentas, sobre todo hacia las mujeres, el lenguaje que se utiliza y todo lo demás. Yo creo que el miedo es parte de la cotidianidad nuestra, lamentablemente. ¿Y cómo determinas eso? Bueno, te cohibís a salir, preferís no utilizar tal transporte, preferís entonces buscarte tu propio medio de transporte. En Honduras no hay transporte público fiable para poder movilizarse. Tratás incluso de no relacionarte con ciertas personas, vas reduciendo como tu grupo cercano, ¿no? Y eso también, de alguna u otra manera, te limita el desarrollarte humana, profesionalmente incluso, socialmente, o sea, no creas lazos, nos vamos volviendo más individualistas en una sociedad que ya de por sí es individualista, que el pensar en colectivo está siendo limitado también por el miedo. Entonces, que ya no te relaciones con tus vecinos o tus vecinas también es parte de esta cotidianidad. Y yo creo que en un mundo que necesita muchísima conexión, muchísima colectividad, el ser individual, el pensarte solo como ser individual y que no te interesen los problemas de los demás. Mientras a mi hija, mientras a mí no me pase nada, no me preocupa si una mujer está siendo violentada. El no concebir, digamos, en que este es un problema estructural, la violencia hacia las mujeres es estructural y a veces también lo reproducimos nosotras. El no pensarnos que tenemos que trabajar juntas para, o sea, al menos visibilizarlo y que siempre esté en la agenda, yo creo que va a ser muy difícil romper con estas cadenas de violencia. Eso es algo que vimos gracias al BOAN también en el Congo, cuando estuvimos en Honduras, cómo vais creando redes de apoyo entre mujeres para defender los derechos y para defenderos a vosotros mismos y esa relación entre el cuerpo y la tierra, ¿no? Pero antes de entrar en esas redes que se van construyendo en distintos países del mundo y en Centroamérica, donde las violencias son extremas, hablábamos del miedo, Karen, pero tú eres comunicadora social, defensora de derechos humanos, periodista y claro, en Radio Progreso, que es donde tú estás ejerciendo el periodismo, hemos visto que es un periodismo muy distinto al institucional. Es un periodismo que no tiene miedo, que tiene que denunciar lo que tiene que denunciar y se atreve. Y eso supone amenazas, criminalización. Cuéntanos en primera persona cómo lo estás viviendo, porque ser periodista en un sistema tan violento, oligárquico, estructural, que tiene tanto poder, no debe ser nada fácil. No es nada fácil, pero yo sí quisiera decir de que de alguna u otra forma quienes estamos en estos espacios, quienes estamos ejerciendo el periodismo, al menos desde Radio Progreso y otros espacios similares, nos sentimos acuerpadas, ¿no? por una institución, por un medio, por una organización, por
personas que están en esta misma, están en sintonía, ¿no? Entonces eso de alguna manera, aunque tengamos miedo, nos da un poco de fuerza de decir, bueno, no estoy sola. Algo de esto hay que decirlo. O sea, nos sentimos como seguras en ese espacio, ¿no? Para denunciar, para decir. Pero además yo creo que estamos cargando, o estamos tratando de no dejar que las personas estén solas con esa carga, ¿no? Sí, Estamos pero es compartiendo. muy valiente, que no me salía la palabra, muy valiente por vuestra parte, porque tú misma, ¿no? Estáis sometidas muchas veces a amenazas constantes Sí. por hablar más de lo debido. Sí, sí. Y sobre todo, fíjate que la violencia, estas amenazas, normalmente vienen de grupos de poder, y esos grupos de poder son los quienes manejan el tema económico, el tema político, el tema incluso de los medios, de los grandes medios corporativos. Y no es fácil pararte frente a un micrófono y decir, esta denuncia está, o esto es lo que está pasando con las mujeres, o esto es lo que está pasando en los territorios, o estos casos de corrupción están dañando, digamos, o están quitándole los derechos vitales a la gente. No es fácil hacerlo, pero yo creo que el impulso sobre todo nos lo da la misma gente a la que queremos de alguna manera pues visibilizar o hacer que se escuche su voz o su denuncia. Entonces, la valentía yo creo que viene más que todo como ese impulso desde estos otros sectores que también están siendo vulnerados. Y además eres madre de una hija, ¿no? Sí. Que quiero decir que la responsabilidad también, esa necesidad de cambiar una estructura que está dañada desde la base más primaria, ¿no? De esa Sí. estructura, Y no también es supone fácil. una responsabilidad. Súper, súper más, porque al final yo siempre me cuestiono y me interpelo y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo de diferente que no haya, o sea, que otras personas no hayan hecho? O sea, ¿qué quiero dejarle a mi hija? Yo recuerdo ir muchísimas veces, hace ya un par de años, tal vez 2018, 2019, donde la tasa de feminicidios en Honduras fue altísima. Y yo recuerdo que como personas dentro de Radio Progreso y otras organizaciones dijimos, tenemos que decir algo. O sea, esto es imposible, las mujeres no podemos estar. Y yo recuerdo que mi hija estaba súper pequeña y nos pusimos las dos a hacer un cartel grande que decía, yo quiero jugar en la calle sintiéndome segura. Y tengo una fotografía, de hecho, con ella tal vez de 4 o 5 años, cargando la pancarta junto a mí, y era como, yo decía, bueno, al menos que ella entienda de que estos espacios públicos también son nuestros y que podemos disfrutarlos, pero estos espacios públicos son violentos y no son seguros ni para ella, ni para mí, ni para cualquier mujer. O sea, al final también la responsabilidad de nosotras las mujeres cuando tenemos una hija, un hijo, pues es el hecho de decir, ni yo estoy segura, porque me puede pasar cualquier cosa, no por el hecho de ser valiente, de ejercer el periodismo, de acompañar a otras mujeres, no por eso estoy exenta a que algo me pueda pasar, al contrario. Pero también puedo ser una cifra más, también puedo ser una persona vulnerada, también puedo ser una persona agredida, pero mi trabajo también está en cómo cuidar, o sea, cuidarme y cuidar, que es una gran, gran responsabilidad, ¿no? Y a veces eso da miedo, ¿no? Ese mensaje de cuidarme y cuidar mi cuerpo, cuidar la tierra, la Pachamama que me sostiene, ¿no? Está muy relacionado con las defensoras de la tierra que vemos no solamente en Honduras, sino en muchas partes del mundo, de Centroamérica, a pesar de esas amenazas y a pesar de esta estructura oligárquica que lleva al extractivismo, a despojar a comunidades enteras de sus territorios, ahí están las mujeres luchando por la tierra. Y mira, es interesante porque en los territorios quienes están sosteniendo la lucha contra los grandes proyectos extractivos, y esto no solo en Honduras, sino también en toda la región centroamericana y puedo decir latinoamericana, son mujeres quienes están en los territorios. Son mujeres que no solo están, tienen el peso de ser madres, en su mayoría, de ser incluso jefas de hogar, incluso de hacer trabajo en casa, trabajo doméstico, incluso de hacer trabajo fuera, pero además el trabajo de buscar un bienestar común, ¿no? De buscar luchar contra una empresa, ya sea hidroeléctrica, ya cualquier proyecto de este modelo extractivo,
o incluso con grandes poderosos, ya sean de la institucionalidad, de partidos políticos, etcétera, ¿no? O sea, son las mujeres sobre todo quienes están tratando de defender, y es una de las cosas que yo siempre digo, a las mujeres nunca nos ha sido nada fácil. O sea, todo lo que tenemos ha sido porque algunas mujeres lucharon antes que nosotras, y yo creo que el deber nuestro es decir, bueno, esto todavía no se acaba. O sea, algo se avanzó, pero hay muchísimo que recorrer y tenemos una gran responsabilidad ahora de seguir defendiendo. Pero también es interesante y también interpelar a los hombres, ¿no? En ese sentido de, miren, o sea, ustedes la han tenido muy fácil, porque siempre han sido un grupo de la población con privilegios. Siempre han tenido acceso no sé qué, pero además ustedes han cargado con ser los agresores en su mayoría, ¿no? Entonces, también es como decir, bueno, responsabilidad también tienen de decir o de apoyar, porque muchísimas veces son los hombres quienes generan estas narrativas, incluso de decir, bueno, las mujeres es que por todo se quejan, todo quieren. Bueno, no es que todo queremos, tenemos derecho a, y uno de esos derechos es a sentirnos seguras en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios familiares, en los espacios públicos, en cualquier ámbito donde querramos desarrollarnos, ¿no? Las mujeres defensoras de la tierra, en cierta manera, podemos establecer ese paralelismo, ¿no?, de cómo el cuerpo de la mujer se convierte en el principal territorio de control y de violencia. Uh-huh. Bueno, porque siempre nos han visto como algo que pertenece a, ¿no? Ese territorio es mío, dicen en su mayoría hombres, ¿no? Este pedazo de tierra es mío. Esta mujer es mía, esta hija es mía. O sea, siempre hemos pertenecido a, ¿no? Y históricamente siempre ha sido así, pero ¿cómo desmontamos eso? ¿Cómo le hacemos entender, digamos, y nos hacemos entender sobre todo? O sea, por eso te decía que al final somos consecuencias de un sistema que está tan entrañado, tan arraigado, que no es fácil. No es fácil luchar contra ese sistema. Pero para mí una de las cosas primordiales es el tema de la educación. O sea, si realmente no hay una política de Estado, que el Estado diga, bueno, miren, es que hay que proteger a las mujeres. ¿Y por dónde proteger a las mujeres? Bueno, quizás la generación ya que estamos adultas no la vas a poder cambiar porque no es fácil, pero entonces empecemos con los niños y las niñas desde la escuela, desde el kinder. O sea, que la academia, o sea, que lo que te enseñen en la escuela, la academia formal, también vaya en esa línea, desde el lenguaje inclusivo, desde el tema del respeto, del derecho. Al menos por ahí podemos ir creando o sembrando, ¿no? Que ya en 10 años algo va a cosechar y esa cosecha va a ayudar a que al menos nos sintamos más seguras. Pero si no hay realmente interés, porque el quitarnos privilegio también, o sea, también no es fácil que alguien se desprenda de esos privilegios, y sobre todo los hombres, pues, que están en grupos de poder. Nosotras hemos tenido una presidenta por primera vez en Honduras desde hace 70 años, que tuvimos la oportunidad de votar por primera vez, por ejemplo, de decidir por una persona. En otros países lo hicieron muchísimo antes, pero nosotras hace 70 años, ¿no? Y tenemos una primera mujer presidenta, y claro, nosotras las mujeres nos sentimos representadas de alguna forma. Pero ¿qué cambió para las mujeres en un contexto tan violento como el hondureño? Bueno, seguro hay mucho por hacer. Y por eso pasa también el ir rompiendo ese sistema también en la institucionalidad, ¿no? Y desde las formas, desde la misma institución, desde la misma constitución, desde las mismas políticas de Estado. Es una tarea súper fuerte. Y es una narrativa que si, por ejemplo, aquí nosotros seguimos viviendo muchas veces muchos ejemplos de machismo, en la utilización del lenguaje, en el valor de la mujer, en la mirada del hombre hacia la mujer, en el papel que nos han establecido históricamente, ya desde la Biblia, podríamos decir. Claro, en países como Centroamérica, donde la violencia está tan arraigada, bueno, pues mucho más difícil defender esos derechos. Pero también me gustaría hablar, Karen, de las rutas migratorias, porque
Muchas mujeres se ven obligadas a irse precisamente, quizá porque se atreven a alzar la voz contra un marido que les pega o porque ya no pueden aguantar más una situación de pobreza absoluta. Pero una ruta migratoria está llena de violencia desde el principio, desde el origen en el que me voy porque me van a matar, hasta el final, si es que hay final. Si es que hay final o es que si llegas al menos al final que te habías Planteado, sí. ¿no? En los últimos años hemos visto, al menos en la región centroamericana, hemos visto cómo el perfil de la persona migrante ha cambiado, ¿no? Ahora no es en su mayoría hombres, siguen saliendo, por supuesto, pero ahora son las mujeres. Pero además son mujeres madres o mujeres muy jóvenes quienes están saliendo, ¿no? La cuestión está en que como sigue tan arraigado este tema de la mujer es territorio de cualquier hombre que se cruza en tu camino, entonces eso nos pone en mayor vulnerabilidad, ¿no? Quieres, no sé, encontrar un trabajito de tiempo en lo que estás en la ruta migratoria, pero ese trabajito te va a costar tu cuerpo, tu vida y posiblemente si logras salir de ahí. O como hemos visto a lo largo de los años, que las mujeres en la ruta migratoria no llegaban a su destino porque eran agarradas por grupos, sobre todo en el tema de la prostitución. Ahora, con los grupos criminales que hay en esa ruta migratoria, pues también las mujeres siguen sirviendo, digamos, en ese sentido como moneda de cambio, ¿no? Donde tenés que pagar con cuerpo, con tu cuerpo. Llamado con cuerpo tu vida, mati, sí, ¿no? con tu vida para poder sobrevivir en eso. Pero, ¿qué implica el sobrevivir? Yo no solo quiero sobrevivir. Entonces, tengo que acceder a esto, aunque no quiera, porque necesito seguir mi camino o porque necesito cuidarme mientras llego a ese camino, ¿no? Es tremendo cómo nos contaban incluso historias, ¿no? De que una mujer que va a emprender la ruta migratoria como última solución a su estado vital es completamente consciente de que va a ser violada durante el camino. Y de hecho se llevan hasta pastillas anticonceptivas porque saben que es parte de esa ruta. Sí. Conocemos muchísimos casos en Honduras de personas o incluso personas que han sido abusadas sexualmente y al final, por haber denunciado, incluso están en mayor peligro y las lleva a tomar la decisión de mejor irse del país para evitar ser asesinadas. Pero escuchaba una historia hace muy poco y nos decía esta chica, muy, muy joven, al final yo sabía que me venía de mi pueblo porque fui violada, denuncié, pero al final la denuncia no procedió, o sea, no hubo investigación ni nada. Entonces decidí migrar, digamos, hacia Estados Unidos, que es como el principal, digamos, en que la gente piensa cuando va a migrar en la región centroamericana. Pero la persona, esta chica era consciente de que durante su trayecto también podía ser violentada. Y decía, bueno, pero ¿cómo me preparo? Y habían armado como un grupo para salir del país y en su mayoría eran chicas. Y decían los chicos, bueno, yo no voy a poder cuidarlas a ustedes. Porque son 3 mujeres para 2 hombres y nosotros también estamos expuestos en esta ruta porque efectivamente los grupos criminales a veces no solo miran por ser hombre o por ser mujer, pero realmente la tienen más difícil las mujeres en este camino. Y es algo que estás tan expuesta porque no sabes, estás en un territorio que no es el tuyo, ¿a quién vas a denunciar? ¿Estás frente a un grupo criminal? ¿Cómo lo vas a denunciar? O sea, estás en completa indefensión, así vivimos la mayoría de mujeres en estos territorios y en la ruta migratoria muchísimo más, porque ahí estás a la buena, digamos, de lo que salga. Recuerdo, me venía a la cabeza ahora, ¿no? Cuando estuvimos allí en Honduras, cuando estuvimos en Rivera Hernández, el barrio que es uno de los más violentos del mundo, suelen decir, y estuvimos con una mujer que había emprendido la ruta migratoria porque, claro, cuando intentas levantar la cabeza y tener un negocio, muchas veces tienes que pagar a las maras, si no tienes dinero para pagar, te incendian tu propio trabajo. Había intentado huir por la ruta migratoria, se encontró con el crimen organizado, sufrió todo tipo de violencia, vio cómo asesinaban a un montón de gente, tuvo un accidente de tráfico en esos coches en los que iban en la ruta migratoria y se quedó en silla de ruedas. Y era impresionante verla vivir en una casita donde no había absolutamente nada, aislada,
ella estaba en silla de ruedas y contaba cómo ni una ambulancia se atrevía a entrar a ese barrio para atenderla. Estaba absolutamente desatendida. Entonces, te quedas con la sensación de, ostras, cuánto miedo, cuánto silencio, cuánta injusticia y por qué no hay políticas que protejan incluso los procesos migratorios a las mujeres, a los niños y a las niñas. Ojo, porque no hemos hablado del tema. ¿Cuántas niñas son captadas en redes de prostitución y niños abusados? Sí. Bueno, yo lo que podría decir, y es algo lamentable porque yo creo que tiene que interpelarnos a nivel mundial, digamos, sobre todo las mujeres. Bueno, a los hombres también, pero a las mujeres también. ¿Estamos siendo nosotras solidarias con este tipo de situaciones? ¿Qué pasa si hay una mujer que va, no sé, en la ruta migratoria y necesita mi ayuda porque fue violentada o porque está expuesta? ¿La ayudo? ¿Estoy consciente del peligro que esa mujer puede tener o de esa niña, esa joven puede tener? Estoy consciente de que si yo estuviese en ese caso también necesitaría alguna red de apoyo, aunque no la conozca. Pero también el miedo está tan interiorizado que me da miedo abrirle la puerta a cualquier persona. Y eso es cierto, porque también conocemos muchos casos de personas que han abierto sus puertas para alguna cosa y también han sido, digo, violentados, ¿verdad? Pero yo creo que el hecho de ver estas historias y que no nos duela, yo creo que es lo peor que hay. Sí, porque nos hemos deshumanizado. Eso es. O sea, nos hemos deshumanizado. Nos hemos vacunado muchas veces contra ese dolor, pero que realmente es también nuestro dolor. Sí, pero es parte de ese individualismo al que nos ha llevado este sistema. Y no solo el sistema económico, el sistema político, o sea, nos ha individualizado sin ver que hay más allá de mi nariz, digamos. O sea, sin querer saber o involucrarme en el dolor o por qué hay dolor. O sea, al final no es tanto decirle, sí, pobre, ¿no? No, es ver, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Qué nos está haciendo y qué está provocando ese tipo de situaciones? O sea, la guerra, ¿por qué sucede la guerra? En lugar de decir quién es bueno, quién es malo, pero ¿por qué sucede la guerra? O sea, ¿quiénes son los más afectados en una guerra? Y al final son tantos temas en cada territorio que decimos, no, mejor yo ahí no me meto, entonces me centro en trabajar, sobrevivir. Claro, es la violencia lo que consigue es potenciar el individualismo. Exacto. Pero pues de estos viajes que hemos hecho también al Congo y a Honduras, o sea, yo me quedo con ese concepto de comunidad, ¿no? Lo que tú decías antes, esas redes de mujeres que no se sienten víctimas, sino que son supervivientes y con su propio dolor consiguen transformar lo que la sociedad está haciendo, ¿no? Lo que está provocando el miedo. Y ese poder de las redes, de la sororidad, de las mujeres acuerpadas que unas a otras van luchando para que esa mujer que está ahí sola no se quede ahí sola y a nadie le importe su caso, ¿no? Porque también es parte mía. Y yo creo que eso es lo que nos está empujando o impulsando a seguir en ese camino. O sea, lo que te decía, yo no puedo considerarme valiente por decir algo, porque yo sé que hay personas muchísimo más valientes que están haciendo, que no lo están diciendo, que lo están viviendo en el territorio. Entonces, al final, ese es el impulso que digo, bueno, la gente se enfrenta a cosas peores y yo tengo la oportunidad de ampliar o ampliar su voz o ampliar su testimonio, y es una forma de sentirme parte de esa lucha, ¿no? Parte de ese esfuerzo colectivo. Y quienes están en estas comunidades, sosteniendo las comunidades, son las mujeres. O sea, en Honduras, más del 60% de los hogares está siendo impulsado por una mujer. Y no porque tenga un trabajo estable, sino porque a través de la economía informal están luchándose y manteniendo a sus hijos, a sus hijas, y sosteniendo de alguna manera también la economía del país, ¿no? Entonces, al final uno dice, bueno, yo creo que mi grano de arena acá es decir, al menos dar el espacio y visibilizar lo que se está haciendo en estas comunidades de mujeres que están viviendo no solo con miedo, pero que también están viviendo con mucha fuerza para seguir. Y tenemos que hablar también, hablando de
de las comunidades, ¿no? de la corresponsabilidad en todo lo que está sucediendo en Honduras, en Centroamérica, en El Salvador, en el Congo, en muchos países, ¿no? O sea, cómo el extractivismo es una consecuencia directa de este mundo de opulencia en el que vivimos algunos países, los que se han llamado países desarrollados, mal llamados países desarrollados. Pero yo siempre lo digo, ¿no? Pobres en materias primas que necesitan ir a otros países ricos en materias primas, expoliarlos, y está estrechamente relacionado con los feminicidios, esto que estamos diciendo. Sí, es el tema del poder. Digamos, los países que se sienten desarrollados porque tienen el factor económico, digamos, y las grandes empresas para ir a los territorios, sobre todo estos territorios que son subdesarrollados, ¿no? Sí. Como nos llaman. O del tercer mundo, que es peor, me parece a mí. Insultante, sí, ¿no? sí, Fíjate es insultante, cómo se es mide algo la fuerte. pobreza y la riqueza, ¿en qué términos? Exactamente. Entonces, pero necesitan a estos países para poder seguir aumentando como su cartera, ¿no? Pero es el tema del poder también, porque como yo estoy en el país que tiene estas grandes empresas, entonces yo tengo poder sobre cualquier otra persona o me siento superior sobre cualquier otra persona del mundo, donde quizás no están en la misma situación, sino que además son parte de, o son que están viviendo las consecuencias del saqueo de la riqueza de estos países. Y al final hay una corresponsabilidad, pero no se habla de esa corresponsabilidad. No somos conscientes de esa corresponsabilidad. O sea, ¿cuántas veces, digamos, en Europa, en Estados Unidos, en China, en cualquier otra región del mundo, se dice qué hemos hecho como ciudadanía para evitar que las personas de África, las personas de Centroamérica, de América Latina en general, estén como están? ¿Qué hemos hecho? Bueno, simple y sencillamente seguir consumiendo y creando como esta burbuja, ¿no? de que somos superiores porque tenemos el capital y porque tenemos la tecnología, porque tenemos las grandes empresas, pero esas grandes empresas se nutren del trabajo de la gente que está en estas otras regiones del mundo que son mal llamadas subdesarrolladas. Entonces, al final hay una corresponsabilidad de no tener conciencia, y esa conciencia también, y la falta de esa conciencia también también es parte del sistema. O sea, entre menos conciencia tengamos como ciudadanía global de cómo está la situación en estos países, pues es más fácil, ¿no? Sí, volvemos al tema del individualismo, ¿no? Sí. Yo y mis necesidades que sean satisfechas cuanto antes. Si pudieras lanzar un mensaje a las personas que nos están escuchando con respecto a lo que acabamos de decir, a esa corresponsabilidad que tenemos en tantas violencias, en tantas agresiones, en tantas desapariciones de mujeres, de niños. No sé, me acabas de dar una gran responsabilidad porque no sabría decir. Porque yo creo que hay tanto que decir, pero lo primero es las personas, todas las personas, no importa en qué región del mundo, tenemos derechos y deberes. Y sobre todo las personas que estamos sufriendo algún tipo de violencia, ya sea violencia institucional, violencia, no sé, en las familias, en la ciudadanía, tenemos una necesidad de ser escuchadas porque estamos expuestas, ¿no? Y yo creo que la gran responsabilidad aquí de las personas que solo tienen el deber, digamos, porque ya están gozando de derechos, entonces tienen el deber al menos de ver hacia estos sectores que están siendo vulnerados. Y el mensaje aquí yo creo que es, bueno, un poquito de empatía, ¿no? Un poquito de humanidad necesitamos. No nos dejemos llevar solo por lo que vemos en redes sociales o en medios de comunicación, sino veamos a la persona que está contando esta historia, veamos a la persona que está sufriendo. ¿Cómo logro obtener yo un teléfono? ¿Qué tuvo que pasar para obtener un teléfono o una computadora? ¿Qué tuvo que pasar para que yo esté gozando de? O sea, yo creo que el ver más allá de es una de las cosas que yo diría que tenemos, al menos por ahí podemos comenzar, por lo menos. Sí, porque la ignorancia, en cierta manera, es libertad, pero no libertad de la buena,
Pero yo me doy cuenta que cuando, como periodista, ¿no? He viajado a lugares y he visto en primera persona lo que tú estás describiendo, es cuando realmente dices, bueno, ¿y cómo puedo volver otra vez a mi burbuja, ¿no? ¿Cómo puedo volver a usar el móvil, el ordenador, sabiendo que esto cuesta tantas vidas? Y cuando lo ves sobre el terreno, realmente te das cuenta de la magnitud de la responsabilidad que tenemos todos. Pero como vivimos en la ignorancia, lo que tú decías, en el individualismo, en mis propias necesidades, en el egocentrismo y en mi propio problema, no generamos ese sentimiento de comunidad, de que Karen y yo estamos en lo mismo, ¿no? Aunque tú estés a no sé cuántos kilómetros de mí. Sí, pero fíjate que yo creo que es una de las cosas que también tenemos que entender. O sea, no se trata también de salirnos de la burbuja, sino ver qué hacemos con esa información dentro de esa burbuja para empezar a cambiar. ¿Qué pasa si yo logro conocer las historias de mujeres que están en la ruta migratoria, ¿no? Y yo vuelvo a mi burbuja, a mi medio de comunicación donde estoy trabajando, pero ¿qué hago yo con esa información? ¿La dejo pasar? Pues no, yo creo que dentro de esas burbujas también podemos hacer algo, al menos explotar la bombita y decir, Claro. salgamos, ¿no? Veamos un poquito más allá. Yo creo que también la responsabilidad pasa por conocer y luego, ¿qué hago yo con eso? ¿Puedo cambiar algo, aunque sea mínimo? ¿Puedo contarle, al menos contar esta historia y que se reproduzca y que se visibilice y que al menos se sepa que en alguna parte, en algún lugar del mundo esto está sucediendo, que es un poco lo que ustedes también han hecho con este viaje que hicieron al Congo y a Honduras, ¿no? Es traer, vuelven a su burbuja, pero traen con ustedes toda esta información y de alguna u otra manera tratan de que la ciudadanía de acá también entiendan que sea un poquito de lo que se vive allá y qué está pasando sobre todo con las mujeres. Después de conoceros, de escucharos, fíjate que a mí se me abre una puerta a la esperanza. Estamos hablando de temas realmente muy duros y bueno, y ves sistemas muy viciados, muy corruptos, oligarquías, como en Honduras toda la riqueza la manejan 10, 12 familias que tienen toda esa red estructural que está unido con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la política, con Estados Unidos. O sea, que hay una red estructural muy bien diseñada desde hace muchos años que parece que no va a cambiar nada. Pero cuando se conoce a personas como tú, Karen, a muchas defensoras de la tierra, que seguís ahí granito a granito aportando, lanzando el mensaje, te das cuenta de que con comunidad, haciendo comunidad sí se puede cambiar esas estructuras. Sí, yo creo que ahí está el trabajo, yo creo que ahí es donde está la esperanza y sostenernos a esa esperanza es lo que nos ha llevado a no decir hasta aquí nomás. O sea, ya no puedo más. Porque también es una carga pesada. Eh, Al menos las comunicadoras tienen una gran tarea que es cargar con los problemas de país, con tu problema familiar, con tu problema existencial, con el día a día, pero además es cargar con decir, tengo una gran responsabilidad de que esto cambie, aunque sea en algún momento de la vida, ¿no? Pero es lo que nos da la fuerza para continuar y decir, hay gente que le está pasando mucho peor y está haciendo muchísimo más que yo. Entonces, al momento de interpelarte de esa forma, decís, bueno, aunque sea en la comunicación, que es en mi caso, yo quiero seguir aquí apostando por esto porque esta es mi convicción y yo creo que aquí puedo aportarle algo a este país, aunque nadie lo note, pero al menos yo sí sabré que algo hice, aunque sea 2, 3 personas. Mi hija, por ejemplo, dirá, bueno, mi mamá algo hacía, entonces voy a seguir. O sea, es el hecho de dar el ejemplo, ¿no? Y que ese ejemplo al menos se reproduzca en los territorios. Karen, es un gusto hablar contigo. Un último mensaje dirigido a esa mujer que nos está escuchando y que igual está siendo víctima de la violencia. ¿Qué le dirías? Que no sabe por dónde salir, por dónde tirar y que necesita muchas veces esa voz de la comunidad de mujeres, ¿no? De la sororidad, del acuerpamiento. Lo primero no es culpa tuya. Ser violentada no es tu culpa. Que alguien te haya agredido no es tu culpa. No es tu culpa por ser mujer. Al final necesitamos siempre la ayuda de otra persona y a veces de otras mujeres que han pasado por esto para hacernos ver de que se puede salir de ese ciclo de violencia y al menos buscar
buscar que la persona o las personas que produjeron esta violencia tengan su responsabilidad, y si eso no se logra, al menos no permitir que se siga o que lo sigan haciendo o que otras personas pasen por lo mismo. Entonces, pero lo primero es que no es tu culpa. O sea, al final siempre también cargamos hasta con eso. Hasta con la culpa. Las mujeres cargamos con la culpa de haber sido violentadas. Y por ahí al menos podemos comenzar. Gracias, Karen. Gracias por este espacio y por tu sabiduría también. Bueno, gracias, África. Un gusto. Bueno, Honduras, como tantos otros lugares del mundo, nos muestra que defender la vida, la de las mujeres, la de las comunidades, la de la tierra, sigue siendo un acto de valentía. Desde aquí, desde A Contracorriente, queremos agradecer a quienes luchan cada día, a quienes no se resignan, a quienes siguen creyendo que otro futuro es posible, y también queremos invitaros a quienes nos escucháis a no mirar hacia otro lado, porque lo que sucede allí tiene que ver mucho con cómo vivimos aquí. Nuestras decisiones individuales y colectivas pueden sumar, transformar y acompañar. Muchas gracias por acompañarnos en este camino, aunque sea un poco a contracorriente. Nos encontramos en el próximo capítulo.